Y es que en Estados Unidos el Comité de las Cámaras de Representantes inició formalmente el proceso de impeachment para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, encargado de Migración y Seguridad Fronteriza en el gobierno de Joe Biden. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja llevará a cabo una audiencia pública la próxima semana. Expondrán públicamente las acusaciones contra Mayorkas, a quien señalan por negligencia en la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte, los republicanos no han revelado qué testigos comparecerán en esa audiencia, que tendrá un claro carácter político. El gobierno de Biden está bajo presión por la llegada récord de inmigrantes indocumentados a la frontera. Incluso la fracción más extremista del Partido Republicano lleva meses reclamando que sometan a Mayorkas a juicio político. Y hablando del juicio político contra Mayorkas, asume que el Departamento de Justicia Federal demandó al gobierno de Texas por una nueva ley que permitirá a la policía local detener a los migrantes que entren ilegalmente a los Estados Unidos. Esto lleva de nuevo al gobernador republicano Greg Abbott ante los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dará seguimiento al proceso iniciado por el Departamento de Justicia estadounidense. El gobierno de México ya tomó nota de manera favorable a la demanda interpuesta contra la legislación SB4 de Texas. Con uno, la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante y especialista en temas de migración. Doctora, muy buenas noches. Todo es culpa de Mayorkas. Doctora, le pregunto, todo este conflicto que se está dando y esto que se quiere destituir a Mayorkas, ¿sí es su responsabilidad? ¿Es solo su responsabilidad? No, bueno, en realidad es un juego político que se ha venido dando en los últimos años, al menos este año y el pasado, por los republicanos que han utilizado a la migración y a los migrantes como parte de sus campañas, ¿no? Falta simplemente observar cómo los candidatos, tanto el hoy gobernador de Texas, el gobernador de Florida, el propio Donald Trump, utilizan todo el tiempo a los migrantes y a la migración como un tema político. Entonces creo que esta acusación que se hace a Mayorkas, este juicio que se va a llevar, entra dentro de ese uso político. No hay que olvidar que hace un par de semanas también obligaron al gobierno de Biden, los congresistas republicanos, a sentarse a negociar para que le autorizaran el presupuesto tanto para Ucrania como para Israel, ¿no? Y a cambio de eso, otra vez la moneda de cambio fue la migración, endurecer las medidas con México. Es en ese marco y en ese contexto que se da la visita también de una delegación de alto nivel a México. También en el mismo contexto cerramos un 2023 en donde se rompieron todos los récords en materia de flujos migratorios, en donde además tenemos más de 140,000 solicitudes de refugio en México, algo que nunca antes habíamos visto. También más detenciones por parte de autoridades estadounidenses en la frontera y lo mismo del lado mexicano. Entonces, bueno, al final creo que es un uso político de las personas migrantes que hacen los republicanos. Ahora hay este juicio del secretario de Seguridad Mayorkas, pero bueno, creo que van utilizando según sea el elemento. La semana pasada era la negociación con Biden, en otros momentos pues ha sido alguna cosa visible como las boyas o la ley SB4 o llevar a los migrantes en autobuses a las ciudades demócratas o dar mensajes de invasión migrante, etcétera. Entonces creo que esto se da en un contexto muy complicado de cara a las elecciones 2024, que lo que ha hecho es que Estados Unidos endurezca también sus medidas migratorias y haga nuevas peticiones a México para el control migratorio. Doctora Rendón, México es quien finalmente enfrenta ante Estados Unidos la responsabilidad, pero están Honduras, Venezuela y todos los países que de alguna manera traen migrantes. ¿Hay algún compromiso por parte de ellos para que esto frene, esta migración cese?
Ajá, es muy importante esto que mencionas porque se requiere también de la voluntad política de estos países de origen. Hace un par de meses la canciller Alicia Bárcenas convocó con el presidente Andrés Manuel a una reunión, más bien el presidente con la canciller, a una reunión de alto nivel justo con muchos de estos países expulsores de migrantes. Y bueno, se supone que va a haber una serie de grupos de trabajo para ahondar en el tema. Fue otro de los acuerdos también que se dio en la reunión bilateral la semana pasada. Entonces, bueno, ojalá que esto haga que también se responsabilicen, porque en esa ocasión, cuando vinieron a Tapachula, pues algunos de ellos incluso se atrevían a decir que esto era culpa de políticas estadounidenses únicamente, y la realidad es que tiene que haber una voluntad política y una corresponsabilidad con lo que está sucediendo, porque los factores de empuje hoy son complejos. No solo es un tema de falta de recursos y de oportunidades, sino también es el riesgo a perder la vida, es la violencia homicida en muchos de estos sitios, es la persecución política incluso en otros de estos países que en los últimos 2 años han ocupado los flujos migratorios en su mayoría, como es Cuba, como es Venezuela, como es Haití. También a esto se ha sumado Ecuador, Colombia, Honduras. Entonces, bueno, en vez de reducir, ha incrementado la migración, y por ello creo que es fundamental lo que mencionas, que hay un compromiso y que esto que se prometió en la cumbre de Tapachula y ahora en esta reunión bilateral, pues verdaderamente se traduzca en grupos de trabajo donde se vea cómo se va a empezar a atender esas causas. Ir a las causas es complejo y tardado, pero tiene que empezar, tiene que haber esa mínima voluntad política de los países expulsores para trabajar el tema. Porque el problema es de todos. Por otro lado, los migrantes se encuentran con el crimen organizado al paso, ahora sí que hacia la frontera norte, y aún así nada los detiene. ¿Qué va a pasar con esto? Porque esto es uno de los grandes problemas. Estamos viendo cómo los secuestran, cómo los matan, y a pesar de ello son miles los que intentan llegar a Estados Unidos. Sí, creo que otra vez es entender el contexto. Imagínate cómo está la situación en esos países que aún ante todos estos riesgos, amenazas, todo lo que ha sucedido, por ejemplo, tan solo en 2023, ¿no? Sí. Tanto desaparición de migrantes, secuestros, este fue de 31 migrantes, pero como la propia secretaria dijo, pues ya había habido otros desapariciones de 1, de 2, de 3, de grupos pequeños. Entonces, bueno, al final la situación en su país es tan compleja que prefieren correr ese riesgo que quedarse en el país de origen. Sin embargo, bueno, pues es muy importante porque se cuide los caminos por los que pasan, que a lo mejor se fortalezcan algunos de los dispositivos, particularmente en estados como Tamaulipas, que es bien sabido que existe este problema, ¿no? Y también en otros puntos de México. Claro. Y bueno, la migración es una realidad que va a continuar. Repito, 2023 rompió todos los récords. Yo creo que 2024 va a seguir igual, y creo que lo que corresponde es más bien no solamente hacer medidas de control y de reacción, sino también al menos sentar las bases de un modelo que sea seguro, ordenado, humano y productivo, de inclusión migrante, porque la gente pues va a seguir huyendo de situaciones complejas, y creo que de cara a esta parte productiva, con la integración del sector privado, algo distinto se podría hacer. Lo que falta por ver. Doctora Eunice Rendón, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Gracias a ti, hasta luego, buenas noches.